Quirofísica. Carlos Ramales Ruiz, quirofísico. Vive sin dolor, malas posturas, dolor de cuello, dolor de brazos, dolor de piernas, estrés y ansiedad, curvatura espinal, esguinces, lesiones deportivas, desgarres musculares. Rehabilitación quirofísica. Vive sin dolor. Acostúmbrate a vivir una vida mejor. Estamos localizados en 9 Sur y 3 Poniente, número 220, Barrio de la Santísima en Tepeaca, Puebla. Búscanos como Carlos Ruiz en nuestra página de Facebook, radiotepeaca.com. Llegó el pollo más crujiente. Ven a disfrutar con tu familia de un rico y delicioso pollo crujiente. Tenemos paquetes familiares y mixtos. Incluimos ensalada, puré, biscuits. Además contamos con toda la variedad de snacks para compartir, como nuggets, papas a la francesa, hamburguesas, alitas. Estamos ubicados en Avenida Hidalgo, número 215, a unos metros de Vancomer, en Tepeaca, Puebla. Abrimos de lunes a domingo de 11:30 am a 7 pm. Crunch Chicken, el pollo más crujiente. Te esperamos. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, tengan todos ustedes, queridos amigos y amigas que nos hacen el favor de escucharnos, de vernos y de leernos desde aquí, de su programa Arriba los de Abajo, que se transmite a través de su estación de Radio Tepeaca, aquí en el 89.9, y saludamos como siempre a todos nuestros amigos de aquí, de esa bellísima ciudad de Tepeaca, a todos sus barrios, sus pueblos, a los 217 municipios del estado y a las 32 entidades federativas de nuestra República Mexicana, pues por supuesto a todos nuestros amigos que nos escuchan allá en el país del norte, en los Estados Unidos de Norteamérica. Pues hoy mis amigos, hoy vamos a hablar de un tema que es un tema internacional, un tema que, como usted ha escuchado, se trata nada más ni nada menos del caso de Bolivia. ¿Qué es lo que pasó? ¿Fue golpe de Estado o sencillamente el presidente Evo Morales renunció? El caso está en que hoy ya se encuentra asilado aquí en nuestro país el que fuera presidente de esta república hermana de allá de Sudamérica, el presidente Evo Morales, quien pues por tercera ocasión quería reelegirse en su país y que lamentablemente pues las protestas no se hicieron esperar, y de tal manera que el propio ejército de Bolivia hizo presión de tal manera que pudiera renunciar a la presidencia de Bolivia. Hoy en este día Evo Morales está en México, asilado aquí en nuestro país, como consecuencia de la revuelta, de esta inconformidad que se vive allá en este país sudamericano. Vamos a ver qué es lo que opinan cuatro expertos respecto de que si fue un golpe de Estado o fue una renuncia voluntaria lo que pasó allá en Bolivia. Bueno, pues mire usted, cuatro expertos de la agenda pública explican cuáles son las características que normalmente reviste una irrupción del orden constitucional y si este caso puede calificarse como un golpe de Estado. Tras la renuncia de Evo Morales a la presidencia de Bolivia este domingo, cuatro expertos de agenda pública explican para el país si la invitación de las Fuerzas Armadas al mandatario para que abandonase el poder puede calificarse de golpe de Estado. Dos de ellos lo consideran que sí fue golpe de Estado, mientras que otros dos de estos especialistas matizan, aunque se dan elementos inherentes a un golpe, se trata de una coyuntura especial marcada por el restablecimiento de un orden previamente vulnerado. La violencia sobrecoge a Bolivia, al igual que otros países como Chile, como Nicaragua, como Haití. Pues hoy hablamos del caso de Bolivia. ¿Es un golpe de Estado lo que ha pasado con Evo Morales en Bolivia? Pues aquí tenemos a uno que se llama Andrés Malamud, investigador principal del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa, y dice: un golpe de Estado es la interrupción inconstitucional de un jefe de gobierno por parte de otro agente estatal. En el reciente caso de Bolivia, los tres elementos están presentes. El mandato del presidente fue interrumpido, el procedimiento fue inconstitucional ya que no hubo destitución parlamentaria, sino una renuncia forzada.
lo que le llaman una invitación o una sugerencia, finalmente fue una presión. Y las Fuerzas Armadas fueron las que definieron el desenlace. Un golpe de Estado no es necesariamente deriva en un cambio de régimen. No todos los golpes tienen la misma ideología. Los hay de izquierda y de derecha. Las interpretaciones tampoco son homogéneas. Hay golpes universalmente repudiados, como el de Augusto Pinochet de 1973, que derrocaran al presidente electo, al primer presidente socialista de Chile, denominado Salvador Allende, y otros universalmente celebrados, como la llamada Revolución de los Claveles, que puso fin al autoritarismo allá en Portugal. La intensidad de la violencia y el tipo de régimen que lo sucede determina cómo será recordado un golpe. En el caso boliviano, solo la administración incruenta de la protesta callejera y la restauración urgente de la democracia disiparán los temores de que América Latina está regresando a sus tiempos más oscuros. Vale la pena reflexionar y decir que, mire, ante el avance de la izquierda, como en México, en Nicaragua, en Venezuela, por supuesto, en Chile, pues mire, hoy la reacción, las empresas transnacionales de allá encabezadas por el Consenso de Washington, ellos, es decir, en otras palabras, los Estados Unidos de Norteamérica han emprendido una reacción en contra de los movimientos democráticos, los movimientos de izquierda. Y este caso de Evo Morales finalmente es un asunto patrocinado por la CIA, por los Estados Unidos de Norteamérica, para derrocar a este gobierno, que finalmente también hay que decirlo, es un error del propio Evo Morales el querer perpetuarse en el poder, a pesar de que su mandato ya había concluido en 2 ocasiones y que en esta tercera ocasión pues hubo una reforma ahí a la Constitución de este país para permitirle una tercera reelección. Bueno, vamos a ver lo que dice Cecilia Salazar, exdirectora del posgrado en Ciencias del Desarrollo de la Universidad Mayor de San Andrés, allá en Bolivia. No fue golpe de Estado. Desde el día 20 de octubre, el pueblo bolivariano quedó inmerso en la incertidumbre debido al curso tomado por el proceso electoral. Gran parte de esa incertidumbre es atribuible a la sistemática acción del gobierno por controlar las instituciones, afectando al Tribunal Supremo Electoral. Ante las evidencias de fraude, la población se movilizó pacíficamente desde el 21 de octubre, con el riesgo de arrastrar a grupos conservadores con pretensiones de convertirse en protagonistas del movimiento ciudadano. El domingo 10 de noviembre, la Organización de Estados Americanos, convocada por el propio gobierno a auditar las elecciones, dio su informe señalando irregularidades en las elecciones. Se generó desorden, agravado por un motín policial que fue visto por la población no solo como una tregua en los enfrentamientos, sino como una expresión de solidaridad con la demanda por el respeto al voto. En ningún caso eso puede llamarse golpe de Estado. En este momento, grupos organizados del MAS, el MAS es un movimiento al socialismo presidido por el propio presidente Evo Morales, asedian varias poblaciones, especialmente la ciudad de La Paz, que es la capital de Bolivia, incluyendo sus zonas populares. La pretensión es mostrar al mundo que Bolivia está dividida y que Morales, después de renunciar públicamente como presidente, retome el poder para pacificar al país. Hay otro especialista, Fernando Mayorga, que es el director del Centro de Estudios Superiores Universitarios de la Universidad Mayor de San Simón, también de allá de Bolivia. Él dice: Evo Morales renunció a la presidencia, no fue derrocado. Esa diferencia hace suponer que es un golpe de Estado, sino una victoria de la libertad contra la tiranía. Un eficaz relato que acompañó la movilización de sectores urbanos. Es un golpe de Estado en proceso. No fue judicial ni constitucional, sino resultado de una movilización social y una acción opositora conspirativa que fue minando al gobierno del MAS.
A la protesta que paralizó varias ciudades se sumó un motín de policías que derivó en un apoyo oficial al pedido de renuncia de Evo Morales esgrimido por la oposición. Enseguida, las Fuerzas Armadas, que no deliberan por norma constitucional, hicieron una recomendación a Evo Morales a que renunciara. A la defección de las entidades estatales encargadas del orden y la seguridad, siguió el despliegue de un plan para provocar la renuncia de ministros y parlamentarios del MAS con ataques a sus viviendas, toma como rehenes y amenazas de muerte. Por eso, Evo Morales señaló que renunciaba para resguardar la vida y seguridad de sus seguidores. Paralelamente, el cabecilla de la protesta anunció la instalación de un gobierno transitorio y anunció juicio de responsabilidades a Evo Morales por justicia divina, dice él. El mismo anunció en un tuit que había una orden de aprehensión para Evo Morales. Es un dirigente cívico que da instrucciones a la policía y Fuerzas Armadas. ¿Quién ha dicho que no es un golpe de Estado? Margarita López Maya, ella es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Central de Venezuela y dice: la crisis política venía incubándose desde que Evo Morales optó por una cuarta reelección, contradiciendo la Constitución boliviana. Lo hizo desobedeciendo los resultados del referendo de 2016, cuando el pueblo soberano rechazó modificar la Constitución. La decisión del Tribunal Electoral de permitirle su postulación como candidato empeoró la situación. El conteo suspendido por horas la noche de las elecciones y los informes de instancias internacionales constatando múltiples irregularidades proyectaron la imagen de que el régimen se encaminaba hacia un autoritarismo. Un golpe de Estado implica una intervención usualmente militar para deponer a una autoridad electa. El 10 de noviembre, este domingo, la institución militar boliviana entró a controlar lo que pareció la caída de la República en el caos, apoyando a quienes exigían una vuelta a la institucionalidad democrática. Algo de golpe y de insurrección popular hay. Recuerda el 23 de enero de 1958 en Venezuela, cuando acciones militares favorecieron la instauración de la democracia. Aquí se trataría de la continuación de la democracia. La conducta de Morales, manipulando instituciones con las ventajas del poder, es tendencia reciente de liderazgos que se creen que encarnan la voluntad popular y que por tanto no tienen que seguir las normas de los simples ciudadanos. Bueno, pues ahí tenemos 4 opiniones, 4 especialistas. 2 de ellos dicen que sí fue un golpe de Estado y 2 de ellos dicen que no, que fue una renuncia voluntaria, pero pues vamos a hacer un análisis aquí en esta mesa, aquí en este programa, porque mire usted, al que derrocaron es a un presidente de izquierda, un hombre que sacó a su país de la pobreza, un hombre que expropió ahí las compañías de gas, de petróleo, un hombre que elevó muchísimo el Producto Interno Bruto de su país y que, por supuesto, favoreció a los de abajo, favoreció a los pobres de Bolivia. Un indígena, un hombre que no tuvo la preparación en Harvard, un hombre que no se educó en las grandes universidades norteamericanas, un indígena llegó a la presidencia de su país y este presidente, Evo Morales, sacó adelante a la gente más humilde, a los pobres de Bolivia. Sin embargo, también vale la pena hacer la siguiente reflexión. Nos dice el especialista que Evo Morales ya había sido presidente en 3 periodos, 3 de a 4 años, había estado en el poder durante 12 años y ahora hizo una modificación a la constitución de su país para participar en una nueva contienda para otros 4 años de poder como presidente de Bolivia. ¿Qué es lo que sucedió? Pues mire usted, las elecciones ocurrieron el 20 de octubre y en la noche
en la noche, usted recordará la caída del sistema aquí en México en 1988, cuando el presidente era don Miguel de la Madrid Hurtado y los candidatos por parte del PRI, Carlos Salinas de Gortari, y por parte del Frente Democrático Nacional, que abarcaba toda la izquierda y a gran parte del pueblo de México, encabezado por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. En aquella noche, el triunfo era para Cuauhtémoc Cárdenas. Sin embargo, ahí la Secretaría de Gobernación, a cargo de Manuel Bartlett, que era el encargado de organizar las elecciones, pues simple y sencillamente ordenó la caída del sistema. Usted recordará perfectamente cómo de la noche a la mañana, cuando iba ganando Cuauhtémoc Cárdenas, nos amanecimos con la noticia de que quien ganó fue Carlos Salinas de Gortari. Pues esto más o menos pasó en Bolivia este 20 de octubre, cuando de pronto también una especie de caída del sistema, y al día siguiente el resultado favorecía a Evo Morales. Por supuesto que la derecha, el candidato de la derecha no aceptó los resultados y empezaron una serie de protestas, una serie de manifestaciones masivas allá en Bolivia, que finalmente trajeron muchos incendios de autobuses, muchos muertos. Entonces, los militares, pero vamos por partes, el propio gobierno de Evo Morales invitó a la Organización de Estados Americanos, la OEA, para que vinieran a hacer una auditoría a las elecciones. ¿Cuál fue el resultado de la OEA? Pues mire usted, el resultado de la OEA es que las elecciones estaban plagadas de muchas irregularidades y que por lo tanto se tendrían que anular las elecciones y convocar a una nueva jornada electoral. Ante esta información, ante estos resultados de la OEA, por supuesto que se levantaron mayormente las protestas. Incluso los policías de allá de esa ciudad capital, de La Paz, en Bolivia, los policías también se amotinaron, y esto favoreció a los grupos opositores de derecha. ¿Qué es lo que hizo Evo Morales ante este baño de sangre que se estaba ya dando en su país? Evo Morales decidió renunciar a la presidencia de Bolivia. Había que entender que su periodo terminaba hasta enero del 2020, a escasos 2 meses. Sin embargo, Evo Morales renuncia para no seguir bañando de sangre a su pueblo. El gobierno de México, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, reconoce y dice que se dio un golpe de estado al presidente Evo Morales y le ofreció asilo político. Ayer por la noche envió un avión del ejército militar, de aquí del ejército mexicano, enviaron un avión para recogerlo, y ayer aproximadamente a las 11 de la noche estaba ingresando a nuestro país el presidente Evo Morales, aquí a territorio mexicano. Esta mañana Evo Morales ya se encuentra en México, y en México pues dependerá de él, porque no solamente es Evo Morales, sino que hay un aproximado de 25 a 50 solicitudes de asilo político para los principales funcionarios del gobierno de Evo Morales. Hoy el presidente de Bolivia, Evo Morales, hoy está asilado en México, y México en su tradicional política internacional ha brindado este asilo político porque se teme por la vida de Evo Morales. Y esto, por supuesto, que para algunas personas pensarán que es una exageración. Sin embargo, pues hay que recordar exactamente el golpe de estado que sufrió Salvador Allende en 1973, cuando el general Augusto Pinochet derrocó
se levantó en armas contra el presidente Salvador Allende, quien finalmente murió, fue asesinado en este golpe de Estado. Entonces, ante esta situación, hoy el gobierno mexicano le ha abierto las puertas, le ha abierto los brazos al presidente indígena, al presidente Evo Morales, y hoy se encuentra en México. Pues mire usted, vamos a narrarle cómo es que se dieron estos acontecimientos. Y mire, todo empieza un día después de las elecciones generales, el 20 de octubre en Bolivia, empezó el golpe de Estado contra Evo Morales, que ganó los comicios, pero la oposición de derecha, junto a los comités cívicos, ya habían echado a andar el mecanismo de la asonada. A continuación, voy a comentarles los principales hechos de cómo fue el golpe de Estado contra Evo Morales, quien ayer renunció a su cargo para evitar un baño de sangre y a favor de la pacificación del país hermano, el país sudamericano. El 21 de octubre, tras darse a conocer los resultados que le daban ventaja a Evo Morales sobre el candidato de la derecha, estallan conflictos en las ciudades de Potosí, Sucre y Cobija, donde son incendiadas las sedes del Tribunal Superior Electoral, mientras hay movilizaciones en contra y a favor del presidente en La Paz y El Alto. El 22 y 23 de octubre, organizaciones ciudadanas opositoras convocaron a una huelga general por tiempo indeterminado, mientras la violencia se recrudece en varias regiones, al tiempo que Evo Morales denuncia que se desarrolla un golpe de Estado en su contra. El 25 de octubre, tras los resultados finales, Morales es declarado oficialmente ganador con el 47.08% de los votos frente al 36.51% de su opositor de apellido Mesa. No obstante, continúan los cortes en las calles y manifestantes violentos arremeten contra la población, en particular contra la comunidad indígena. A la vez, Evo Morales pide que cese cualquier acto de odio o de violencia, pero también estas acciones son parte de la estrategia golpista. El día 28 de octubre, la protesta se intensifica con numerosos bloqueos y enfrentamientos con la policía o entre simpatizantes y opositores de Morales allá en la capital boliviana, en Cochabamba y Santa Cruz. Las convocatorias a la violencia fueron hechas por el candidato perdedor Mesa y el líder del comité cívico pro Santa Cruz, de nombre Luis Fernando Camacho. Grupos radicales de la oposición política continúan sus acciones contra funcionarios, contra diputados, entre otras personalidades, en relación con el gobierno constitucional de Bolivia, y se incrementan los actos racistas contra los indígenas instigados por Camacho. El 31 de octubre comenzaba una auditoría por parte de la Organización de Estados Americanos sobre el recuento, solicitada por el propio gobierno, pero rechazada por la oposición, cuando en un principio, tras conocerse los resultados oficiales, pidieron la intervención del ente continental en otro paso para derrocar a Morales. El 2 de noviembre, Luis Fernando Camacho empieza a mostrarse como el rostro más visible y radical de la oposición, al llamar al ejército y a la policía a ponerse del lado de la gente, e insta al presidente a renunciar. Morales llama a las Fuerzas Armadas a servir al pueblo boliviano, manteniéndose cerca de su gobierno. El 4 de noviembre, Mesa exigía que celebre una nueva votación, mientras Evo Morales insiste a la oposición, que deben respetar los resultados emitidos en las urnas, y a su vez los sectores golpistas arremeten en Cochabamba y El Alto contra seguidores de Evo. El 5 de noviembre, la violencia opositora se desata contra las comunidades indígenas, que incluye denuncias de agresiones sexuales, vejaciones y el incendio de la casa del gobernador en Oruro, desatando una ola de destrucción con saqueos a casas habitación. El 7 de noviembre, una turba incendió la alcaldía de la ciudad boliviana de Vinto, en Cochabamba,
cuya alcaldesa, la oficialista Patricia Arce, fue arrastrada por la calle, donde la rociaron pintura y le cortaron el pelo. El 8 de noviembre siguen expresiones de violencia contra autoridades locales en varios departamentos bolivianos y la arremetida hacia la comunidad se profundiza. La tensión aumenta en el país suramericano mientras Evo Morales renueva sus llamados a la paz, pero la oposición deja ver sus dientes cuando radicalizó sus actos violentos, ahora contra la casa de la hermana del presidente. Asimismo, regidores y gobernadores reciben amenazas de muerte. La policía desafía a la autoridad central en varias regiones, incluyendo La Paz, Bolivia, que es la capital de este estado suramericano, declarando un cese de actividades al tiempo que el ejército se mantiene al margen, pero un día después, en forma indirecta, le retira el apoyo a Morales. El 9 de noviembre, el presidente constitucional de Bolivia llama a la oposición a un diálogo abierto en aras de destrabar la crisis y defiende una vez más los logros de sus administraciones anteriores, como el desarrollo económico sostenido, entre otros puntos. La oposición lo rechaza de inmediato. La violencia ya toma un curso extremo cuando la policía deja de atender sus obligaciones y se registran enfrentamientos y robos en varios barrios. Hay camiones y automóviles incendiados, grupos vandálicos actúan a sus anchas, una maniobra más asociada al golpe. Los medios estatales son acallados por sectores de la oposición, una estrategia que favoreció al golpe de Estado. El 10 de noviembre, el presidente de Bolivia renuncia a su cargo para pacificar al país. Sin embargo, se desata una cacería contra las autoridades, mientras continúan las deserciones del gobierno boliviano, que incluye a ministros y a diputados. La Organización de Estados Americanos adelantó el resultado de la auditoría del proceso electoral, en el cual revela presuntas irregularidades y exhorta a realización de nuevas elecciones, a lo cual Evo responde en forma positiva, pero la oposición, con el sartén en el mango, rechaza una vez más esta propuesta de la OEA. Pues amigos nuestros, aquí está la historia, ahí está más o menos de forma sintética lo que ha ocurrido en este país que se mantenía en calma, que tenía progreso económico, que había sacado de la miseria a millones de bolivianos. Dice un dicho, y lo dice muy bien, que si ves a tu vecino sus barbas rasurar, pon las tuyas a remojar. Y esto que está pasando en Bolivia hoy debe servir como una reflexión para que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador tenga mucho cuidado con lo que pasa en su gobierno. Recuerde usted que Evo Morales es un presidente que incluso renunció al patrocinio de los Estados Unidos de Norteamérica. Evo Morales sacó a la Coca-Cola y sacó a McDonald's, dos empresas simbólicas de los Estados Unidos de Norteamérica. Evo Morales decía, aquí no manda los Estados Unidos, aquí mandan los indios. Es decir, Evo Morales fue un presidente no alineado a los Estados Unidos de Norteamérica, un presidente más cercano al socialismo, un presidente más proclive a Venezuela, a Cuba, a la URSS, a China. Sin embargo, los Estados Unidos de Norteamérica nunca bajaron la guardia, nunca renunciaron a perder este país. Los Estados Unidos de Norteamérica, a través de sus agentes secretos de la CIA, siempre estuvieron presentes, esperando el momento
para derrocar a este gobierno emanado del pueblo y para el pueblo. Este gobierno que no favorecía a las grandes empresas transnacionales, sino más bien favorecía al pueblo de Bolivia. Pues mire usted lo que le ha pasado. Y eso precisamente es lo que le puede pasar a nuestro gobierno. Eso es lo que le puede pasar a Andrés Manuel López Obrador. No hay que perder de vista que Andrés Manuel López Obrador tiene simpatía. Es emanado de un partido de izquierda, de una ideología que, si no abiertamente contraria a los intereses de los Estados Unidos, sí se ha manifestado abiertamente en favor del pueblo. Dice López Obrador, por el bien de todos, primero los pobres. Y eso no le gusta a los ricos. Hemos visto cómo hay fuerzas oscuras, fuerzas que han tratado de desestabilizar el gobierno democrático de López Obrador. Y ahí está el caso concreto del 17 de octubre, allá en Culiacán, Sinaloa. Y ahora tenemos el caso concreto del lunes 4 o 5 de noviembre, donde asesinaron a la familia Levarón, una comunidad con doble nacionalidad, pero que, directamente hay que decirlo, una comunidad de norteamericanos que se vinieron a vivir allá en Chihuahua, en La Mora, y que sin embargo, gracias a ese asesinato de las 9 personas de la familia Levarón, hoy ya tenemos en nuestro país agentes del FBI con el pretexto de venir a investigar, como si en México no tuviéramos capacidad para la investigación de los delitos, ya sea por parte de la Fiscalía de Chihuahua, de la Fiscalía de Sonora, o bien de la Fiscalía General de la República. Pues mire usted, por angas o por mangas, hoy en nuestro país ya se encuentran abiertamente 14 camionetas blindadas del FBI en nuestro país. Aunque entraron sin armas, aunque entraron desarmados, pero ya están agentes del FBI, del gobierno de los Estados Unidos, en nuestro país. Y eso ya es muy peligroso, porque suena a un inicio de violación de la soberanía nacional. Hay que tener cuidado con esto, porque a López Obrador también lo quieren desestabilizar y finalmente también lo quieren derrocar. Entonces, lo que está pasando en Chile, lo que está pasando en Bolivia, lo que está pasando en Haití, en Venezuela, que ni Dios lo permita, pero también puede pasar en México. Y eso hay que tener mucho cuidado. Una recomendación para el señor presidente Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que deje de mandar estos mensajes subliminales de la reelección. López Obrador es un presidente excelente, un presidente reconocido a nivel mundial, un presidente que está haciendo bien las cosas, aunque no le guste a la derecha, aunque no le guste a los grupos conservadores y reaccionarios del país, que son finalmente títeres, que son finalmente peones del gran imperialismo yanqui. Pero así como Evo Morales cayó en la tentación de perpetuarse en el poder, así como Evo Morales cayó en la tentación de convertirse en dictador, también a nuestro querido Andrés Manuel López Obrador tiene que despojarse de esa mala idea de reelegirse como presidente de la República. Ahí tenemos los acontecimientos. Hoy para la historia se registra este asilo político del expresidente de Bolivia, Evo Morales, que ya está en México. Ya llegamos a nuestro programa, al final de nuestro programa, y nos despedimos de todos ustedes, como siempre, esperando que tengan un excelente martes
Y Dios mediante, nos estaremos viendo por aquí el próximo jueves. Y les decimos, nos despedimos como siempre con nuestra porra que dice: ajo, 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 arriba los de abajo. Muchas gracias. Es mediodía en todo el país.